el tema que he tocado, como le dije, es esencial y fundamental. Prevención en cáncer de mama. Antes de que comenzar a hablar de prevención en general, yo quisiera hablarles un poquito y concientizarles, y lo que quisiera que salga de este seminario es que salgan con las pautas introducidas en ustedes para que puedan ejercer la prevención. Porque a mí me tocó vivir de una forma, ver las realidades de los diferentes pueblos, ¿no? Ejemplo, cuando yo estaba haciendo la especialidad, veía pacientes con cáncer de mama, con un estadio muy precoz, en los que les podríamos hacer un tratamiento curativo y por lo tanto tenían una mejor calidad de vida, una vida más larga y encima con mejor calidad para poder disfrutarla. Y eso en realidad nosotros cuando hacíamos allá la medicina, hablábamos de pacientes de sobrevida de 10, 15 años, 20 años, incluso varones con cáncer de mama que tienen una mortalidad muy superior, tenían seguimientos de 10, 15 años con una buena calidad de vida. Luego me vine al Perú y comencé a hacer lo que es la medicina en las partes nacionales. Y me di con la sorpresa que era totalmente distinto. ¿Por qué? Porque los estadios en los que venían eran más avanzados y por lo tanto nosotros desde el punto de vista de profesionales de la salud en general, veíamos de verdad que incluso yo con un poco de impotencia que no se puede ayudar tanto a las personas si ya vienen en etapas avanzadas. Y la única diferencia era que que las otras personas tenían una cultura de prevención, que ejercían su prevención primaria y secundaria, que ya les vamos a hablar las definiciones más adelante, y sin embargo acá no. Y entonces, yo sí quisiera que de este seminario salgan con las ideas claras, ¿ya? Por ese motivo, porque en realidad sí es un poco, da impotencia ver cómo en tu país no puedes generar esta cultura de prevención. Para entender la importancia de lo que es esta patología, lo primero que quiero que se refleje es miren la incidencia, es decir, los nuevos casos al año en el año 2020 de cáncer de mama, en general de todos los tipos de cáncer. Y el cáncer de mama es el primero, es decir, es el más frecuente a nivel del mundo. Entonces ya le ganó al cáncer de pulmón, que antes estaban al mismo nivel, ahora el cáncer de mama incluso es más frecuente que el cáncer de pulmón. Sin embargo, si nosotros hablamos, eso es cuando hablamos de incidencia, de frecuencia de los nuevos casos en el año, pero cuando hablamos de mortalidad, el cáncer de mama ya no es el primer puesto, sino pasa a ser el quinto puesto en el mundo. ¿Y esto por qué? No es a expensas de nosotros, no es a expensas de los países en vías de desarrollo, es a expensas de los países desarrollados en donde la sobrevida global de los pacientes, la calidad de vida de los pacientes es mejor. ¿Por qué? Porque practican la prevención. Allá es muy común que se hagan las mamografías de control, acá no. Acá ya es muy común que se hagan los autoexploración, acá no. Entonces, es importante saberlo porque nosotros, en la mayoría de los casos, como vamos a ver, nuestra realidad es que el cáncer de mama en Lima y Callao, como lo ven en la figura de acá a la derecha, en Lima y Callao el cáncer de mama es el más frecuente y el cáncer de cuello uterino, que son dos cánceres que se pueden prevenir, ¿no? Entonces, y son los más frecuentes para nosotros, pero hay algo que da un poco de pena, que es que entre el 40 y el 50% de los casos se diagnostica enfermedad avanzada. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos una cultura de prevención. Entonces, imagínense, si 11 mujeres al día son diagnosticadas de cáncer de mama, 4 de ellas ya están en estadios tardíos, en las que muchas veces nosotros no podemos planificar tratamientos radicales con intención de curación, sino en algunos casos incluso tratamientos paliativos para aliviar el dolor, para aliviar el sangrado, pero ya no tratarlos para curarlos. Y por lo tanto, uno, que muchos pacientes fallecen y dos, que el tiempo de vida que les queda, muchos tienen una mala calidad de vida. Entonces, ¿es importante hacer la prevención? Sí. ¿Lo estamos haciendo bien en el Perú? Todavía no. ¿No? Y antes de hablar de la prevención, tenemos que hablar y tenemos que conocer los factores de riesgo en general. Y así como en todos los cánceres, el cáncer de mama tiene dos tipos de factores de riesgo. Los factores de riesgo modificables, ¿ya? Y los factores de riesgo no modificables. Los factores de riesgo modificables son en los cuales yo puedo incidir, los cuales yo puedo hacer que estos disminuyan para que
¿cómo se llama? No tenga riesgo de hacer cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos hijos tardíamente o no tenemos hijos, ¿por qué? Porque se ha visto que en realidad los estrógenos, que son parte de nuestra vida de las mujeres, están relacionados, un aumento de los estrógenos está relacionado con el cáncer de mama. Es por eso que, por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, entra como en un estado de protección. Cuando una mujer da la lactancia materna más tiempo, entra como un estado de protección. Pero si nosotros no tenemos hijos o comenzamos a tenerlos muy tardíamente, pues es un factor de riesgo, ¿ya? Otro factor de riesgo es la terapia de reemplazo hormonal. Y esto ya tiene evidencia que pacientes que tuvieron la menopausia, en las cuales tuvieron muchos síntomas, entonces los ginecólogos les daban tratamientos de reemplazo hormonal y estos tratamientos se llevaban por 5 años, por 10 años, las pacientes tenían más riesgo de cáncer de mama. ¿Ya? Otro factor de riesgo es la radioterapia terapéutica a una edad menor a 30 años. Cuando nosotros recibimos radiación, pero a dosis radical, nosotros tenemos niños, acá, por ejemplo, yo soy especialista en oncología radioterápica, damos tratamientos a niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, por diferentes tipos de enfermedades, sí tienen un riesgo más incrementado que la población en general de poder tener cáncer de mama. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta para comenzar la prevención. La obesidad, el sobrepeso, sobre todo en las mujeres postmenopáusicas, está asociado al desarrollo de cáncer de mama, hasta en 1.2, 1.4% tiene factor de riesgo para que pueda el paciente que es obeso tener cáncer de mama. El alcohol también se ha asociado al cáncer de mama, el tabaco y el sedentarismo que va de la mano del alcohol y de la obesidad y de la poca actividad física son riesgos son factores de riesgos que ya están relacionados al cáncer de mama y que tienen una evidencia científica que lo sustenta, que los puedo modificar. Y luego por el otro lado tenemos los monomodificables. ¿Y para qué quiero yo conocer los no modificables? Porque en estos son en los que yo incido muchísimo más en la prevención, ¿no? Pacientes mayores de 65 años tienen más riesgo, aunque en realidad hoy en día ya estamos viendo pacientes de menores de 40 años con cáncer de mama. Acabo de ver incluso en la consulta una jovencita de 31 años. Es más raro, pero también los hay, pero como factor de riesgo la edad. La raza blanca más que las otras razas. Obviamente, las mujeres tienen más riesgo de cáncer de mama que los hombres. Y estas mutaciones genéticas que son conocidas gracias a Angelina Jolie, que se hizo su mutación genética y todo lo demás, el BRCA1 y el BRCA2, que están asociados no solamente a cáncer de mama, sino a otros tipos de cánceres, también los tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestra prevención. ¿Ya? Si algún familiar cercano los tiene o yo los tengo que hacer prevención. Historia familiar. La historia familiar es algo que yo tampoco puedo cambiar, pero no es lo mismo tener un familiar que sea directo, por ejemplo, mi mamá que tenga cáncer de mama, sobre todo antes de los 50 años, ese es un factor de riesgo potente para que yo haga cáncer, para que yo aumente mi riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, por ejemplo, si tengo un familiar que es, no sé, la prima de mi mamá que tiene un cáncer de mama a los 80 años, entonces ese riesgo no es tan alto. Tiene que ser un familiar en primer grado y mientras más familiares de primer grado o cercanos tengamos nosotros, aumenta el riesgo de cáncer de mama. Otros factores no modificables son el cáncer de endometrio, de ovario, de colon. La densidad mamaria, las mamas densas, a diferencia de las grasas, tienen más riesgo. Por eso que tenemos que incluso cuando hacemos la prevención, a veces en estos casos utilizamos más de una prueba de detección de tamizaje. Antecedentes de haber tenido cáncer in situ o hiperplasia o atipia en alguna biopsia que nosotros tengamos también nos da mayor factor de riesgo para desarrollar un cáncer de mama infiltrante. Y en este caso hay incluso la quimioprofilaxis que se da en algunos casos y eso va a depender de la evaluación por el oncólogo. Y luego, como dije también, a mayor exposición de estrógenos, mayor probabilidad de cáncer de mama. Por lo tanto, menarquia precoz significa que cuando uno tiene una menstruación no inicia a los 13, sino inicia a los 9, 10 años, tiene mayor probabilidad. Si tiene una menopausia tardía, también tiene mayor probabilidad de hacer de tener un riesgo mayor de cáncer de mama.
Y entonces nosotros nos tenemos que llevar a la cabeza todos estos factores de riesgo para poder realizar una buena prevención. Pero sobre todo, tenemos que acordarnos de estos factores de riesgo modificables porque son en los que yo puedo incidir en mi estilo de vida. Y ahí es donde radica la prevención primaria. ¿Ya? Eso es importante. Esta tabla, por favor, memorícensela, sean conscientes de estos factores de riesgo. Y ya para entrar a la prevención como tal, vamos a hablar primero que para la Organización Mundial de la Salud, la prevención en general de cualquier tipo de enfermedad oncológica es la prevención primaria, secundaria o terciaria. La prevención primaria es aquella que evita que aparezca la enfermedad. Y a esa es la que nosotros queremos hacer, la prevención primaria, para que no haya enfermedad. Esa es la prevención primaria, la que evita que aparezca la enfermedad. La prevención secundaria, a diferencia, es ya no puedo evitar que desaparezca, pero al menos la tengo que detener mientras más precoz sea. Esa es la prevención secundaria, detección precoz. Para eso utilizamos diferentes pruebas diagnósticas o de tamizaje que se llaman, de screening, que se llaman, son pruebas diagnósticas de tamizaje, y a eso también tenemos que hacer. La prevención primaria y secundaria son las que nosotros queremos concientizar a la población. Y finalmente viene la prevención terciaria, que es en realidad la que no vamos a hablar en este momento porque esa es la que nosotros no quisiéramos llegar, que es simplemente cuando ya la enfermedad está establecida, disminuir las complicaciones tanto de la enfermedad como de los mismos tratamientos oncológicos. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en la prevención primaria y en la prevención secundaria. Cuando hablamos de la prevención primaria, es decir, evitar que la enfermedad aparezca, tenemos que incidir en los factores de riesgo que ya hemos mencionado. Entonces, si yo sé que la obesidad, el sedentarismo y todo lo demás es un factor de riesgo para que yo pueda tener cáncer, ¿qué tengo que hacer? Primero, una dieta equilibrada, ¿no? Ya se sabe en general, ya no solamente en el cáncer de mama, sino en general, que cuando yo consumo una dieta equilibrada, una dieta rica en fibras, rica en verduras, rica en frutas, con unas proteínas de alto valor biológico como el pescado, como la pavita, como el queso fresco, o aceites buenos, como por ejemplo la palta o el aceite el aceite sacha inchi o el aceite de oliva. Entonces, ya se ha visto que todas estas dietas equilibradas han disminuido la incidencia global de cáncer. ¿Y saben en cuánto ha disminuido? En un 30-40%. O sea, es bastante. Y si a eso le sumamos, que encima dejamos de fumar o no fumamos, sumamos incluso hasta un 60-70%. Entonces, tenemos que ver que la importancia de mantener esta prevención primaria es importantísima. ¿Y por qué? Porque se ha visto que solamente el 5 al 10% de los pacientes con cáncer de mama están relacionados a alteraciones genéticas y hereditarias. El resto, el 90-95%, son medioambientales y son en cambios en estilo de vida. Entonces, ahí es a donde nosotros queremos llegar. ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Pues dice que tenemos que tener una dieta equilibrada, rica, como ven acá, el plato tiene que tener la mitad de verduras. Lo que nos dice es que tenemos que tener 5 porciones de frutas y verduras diferentes, de diferentes colores incluso. Tenemos que tener proteínas saludables, como ya les he mencionado, los carbohidratos, no mezclarlos todos, y también tener alimentos que sean ricos en vitaminas. Cosa importante que tenemos que saber, que la fibra vegetal es la mejor. ¿Y por qué la fibra vegetal es la mejor? Pues porque se ha visto que la fibra vegetal, cuando llega al intestino grueso, genera una sustancia que se llama butirato, y esto me disminuye mucho, me aumenta mucho, mejor dicho, la apoptosis, la muerte de las células malas. Entonces, ¿es importante que nosotros comamos fibras vegetales? Sí. ¿Ya? El otro punto de prevención primaria es la actividad física. La actividad física es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hay estudios que demuestran que la actividad física disminuye la insulina, ¿ya? Que es que también se asocia al aumento de peso, a la obesidad, a que nosotros almacenemos más grasa, y también, y también la actividad física disminuye los estrógenos, que como ya le hemos hablado antes, los estrógenos en realidad nos hacen
nos dan más riesgo a tener cáncer de mama. Entonces, ¿pero qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es el tipo recomendado de actividad física que nosotros debemos de hacer? Pues más o menos son 30 minutos de actividades físicas vigorosa o moderada. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿qué es una actividad física vigorosa moderada? Pues tenemos 3 niveles de actividad física. La leve, que es, por ejemplo, hacer nuestras actividades del día a día, ir a lavar los platos, poner la lavadora. La moderada, que es caminar, pero como ejercicio físico, no que yo voy a dejar al niño al colegio, sino caminar haciendo actividad física. Y la vigorosa ya es, por ejemplo, si yo hago un baile de zumba o salgo a correr. En los pacientes de 18 a 64 años, lo que se espera es que lo ideal es que hagan una actividad vigorosa. Y más de 65 en adelante, obviamente dependiendo de cada paciente, una actividad al menos moderada, 30 minutos al día. Y con eso nosotros podemos reducir el riesgo de cáncer en un 10 al 25%. Entonces, y esto ya está estudiado. Entonces, para que vean la importancia que tiene la actividad física, que parece algo muy sencillo de hacer. ¿Ya? Luego tenemos la obesidad. La obesidad, esto ya igualmente, igual que todos los otros factores de riesgo, está estudiado, sobre todo la obesidad que se presenta después de la menopausia, después que se le vino al paciente la menopausia, aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que tenemos que mantener un peso para nuestra talla, porque nuevamente la obesidad me aumenta los estrógenos y me aumenta ¿cómo se llama? El riesgo de cáncer de mama. Nosotros tenemos que mantener un índice de masa corporal adecuado, que lo ideal es que sea de 19 a 25 y así yo puedo disminuir el riesgo de desarrollo de cáncer. Y además tenemos que tener en cuenta una cosa, que los pacientes obesos, cuando tenemos obesidad, no solamente es que tienen mayor riesgo de cáncer, sino que si hacen el cáncer, también tienen más riesgo de complicaciones por el cáncer, tienen peor pronóstico y tienen mayor riesgo de complicaciones por los tratamientos oncológicos cuando los pacientes son obesos. Eso lo vemos continuamente. Cuando yo doy radioterapia, por ejemplo, un cáncer de mama y el paciente es obeso, tenemos la mama mucho más grasosa, tenemos más pliegues y por lo tanto los efectos adversos son mucho mayores. Entonces, no es lo mismo tratar un paciente delgado que un paciente gordito, ¿ya? Luego tenemos el alcohol. El alcohol, hay un estudio que comparó pacientes que tomaban más de 10 gramos de alcohol al día y pacientes que no tomaban alcohol. ¿Y qué se vio? Que igual los pacientes que toman más de 10 gramos de alcohol al día tienen un aumento del riesgo, incluso hasta del 10% en general, de hacer cáncer de mama. ¿Y esto por qué? Porque el alcohol aumenta una sustancia que se llama 17-beta-estradiol. ¿Y quién es este 17-beta-estradiol? No es nada más y nada menos que el estrógeno, que al final nos da mayor riesgo de cáncer de mama. Entonces, si nosotros practicamos actividad física y hacemos una dieta saludable, evitamos el alcohol, evitamos el tabaco, pues podemos tener una disminución de riesgo muy importante de cáncer de mama. Entonces, ¿qué es lo que quisiera que hagan, que ustedes se lleven en la cabeza? Que esta imagen con esta persona gordita, con su cerveza, con su hamburguesa, con comida chatarra, sentado, con sedentarismo, esto es lo que nosotros no debemos hacer. Si nosotros evitamos esto, estamos haciendo prevención primaria, y no solamente del cáncer de mama, sino de muchos otros tipos de enfermedades. Y ahora pasamos a la prevención secundaria, que era la que dije, que era la detección precoz. La detección precoz, ya como quiero, de todas formas, a pesar que estoy haciendo mi prevención primaria, o sea, la prevención primaria no excluye la secundaria, estoy haciendo mi prevención primaria, pero tengo que si me sale algo a pesar de todo, porque tengo un 5 a 10% de factores hereditarios y genéticos, si me sale algo oncológico maligno, entonces voy a detectarlo a tiempo. Y para eso, pues también son las pruebas de tamizaje. Y antes de entrar, miren acá este cuadro, de verdad que me dio bastante pena. Es un cuadro que salió del Instituto de Estadística del año 2022, en donde lo que quiero que recalquen es esto, que miren, solamente el 8% de todas las mujeres del año 2022 diagnosticaron su enfermedad oncológica
por un tamizaje. El resto fue, este es el cáncer en general, ya no solamente cáncer de mama. En cáncer en general, el tamizaje solamente en el 8%. El resto, hallazgos clínicos porque le hicieron una endoscopía o lo peor, el 64% por una presentación clínica. Y ya todos sabemos que cuando se presenta clínicamente es porque ya tiene un tamaño un poquito más grande, que ya está en un estadio un poquito más avanzado. Esto es lo que nosotros debemos evitar. ¿Ya? En cuanto a la prevención secundaria, son dos cosas. Lo primero, la autoexploración y lo segundo, las pruebas de tamizaje. La autoexploración, ¿cuándo tenemos que hacer una autoexploración nosotras? A partir de los 20 años. ¿Ya? ¿Con qué frecuencia? Una vez al mes. ¿En qué momento? Pues si todavía estás menstruando, en tu día 7, desde tu inicio de tu día 1 de tu menstruación al séptimo día, 7 días después del inicio de cada menstruación. Y en las posmenopáusicas, ya no tenemos la menstruación, podemos fijar un día específico para hacerlo siempre ese mismo día. La idea es comenzar a hacerlo a partir de los 20 años para conocer nuestro cuerpo. Las mamas, cuando somos más pequeñas, más jóvenes, son mamas más densas, más turgentes. A medida que va pasando el tiempo, van cambiando y esos cambios son fisiológicos y se dan usualmente en ambas mamas. Y eso es lo que tenemos que conocer para que si aparece algo que no conocemos, pues avisemos. Incluso si yo tuve mi chequeo en enero y en junio todavía no me toca mi chequeo porque me toca al año siguiente, yo veo algo raro, adelanto mi cita. ¿Ya? Para eso es. Em, ¿Qué más? ¿Se tiene que hacer durante el embarazo y se tiene que hacer durante la lactancia esta autoexploración? Sí, no tenemos que suspenderla en ningún momento. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Muchos dicen que es mejor hacerlo en la ducha con el agua cayendo porque aumenta la sensibilidad. La idea es que nosotros nos paremos de frente, como está en esta foto de acá, mirándonos al espejo. Lo primero que tenemos que hacer es mirarnos al espejo y ver que no haya alguna alteración en la piel de la mama, que no haya ninguna retracción del pezón, ninguna retracción de la mama. A veces se pone como de piel de naranja por algún lugar. Esas cosas nosotros tenemos que ir viéndolas. Luego, mire, siguiendo mirándonos al espejo, tenemos que poner primero las manos a la cintura y luego las manos hacia arriba para ver cómo se moviliza la glándula mamaria, porque a veces cuando hay un nódulo, lo que pasa es que a veces está pegado al músculo y no deja que la mama suba y baje. Entonces, esas cosas las tenemos que ver, cómo se moviliza y que usualmente las dos son simétricas. Luego, después de haber ya evaluado con los brazos arriba, con los brazos abajo y todo lo demás, lo que tenemos que hacer es comenzar con la exploración. Ejemplo, acá está. Primero hacemos la exploración de pie. Levantamos la mano derecha, el brazo derecho, y con la mano izquierda comenzamos a palpar. Podemos hacerlo de diferentes formas. La más común es dividir a la mama en 4 cuadrantes que atraviesan que tienen su intersección en el pezón. Y comenzamos con los 3 dedos de la mano firme, comenzamos a hacer movimientos circulatorios en cada cuadrante para que no se nos escape ningún espacio de la mama. Así hasta abarcar toda la mama. Y finalmente terminamos presionando el pezón para ver si no hay salida de algún líquido, secreción o algo, la salida del pezón. Y lo mismo, este mismo ejercicio lo repetimos con la otra mama, ¿no? En sentido contrario. Luego nos echamos y también lo mismo, el brazo derecho hacia arriba, detrás de la cabeza, nos ponemos una almohada y también hacemos nuevamente la palpación. Lo podemos hacer incluso en sentido circular, de forma desde el centro hasta afuera o por cuadrantes, ¿ya? Pero la cosa es que no nos olvidemos de ningún espacio de la mama. Y finalmente, lo que no está acá es que no tenemos que olvidar de examinar la axila, porque la axila es el primer lugar a donde generalmente va la mama. ¿Ya? El cáncer de mama. Entonces tenemos que palpar todo eso. Una vez que esto lo tenemos que hacer una vez al mes. Y luego pasamos, pero ya sabemos que esta autoexploración usualmente sobre esto no es muy específico, porque muchas veces incluso si tú tienes una mama muy grande o muy densa, a veces encuentras la lesión más de 2 centímetros, 3 centímetros. Si tienes la mama muy grande, ni siquiera la palpas. Si tienes mama chiquita, de repente sí, pero si tienes mama muy grande, no la vamos a encontrar. Incluso hasta los médicos, con toda la experiencia que tienen, si la mama es muy grande, no la ven si tiene 1 centímetro, centímetro y medio.
¿Ya? Entonces, por eso, por ese motivo, es que se hacen la prevención con las pruebas de tamizaje o pruebas de detección precoz, llamadas también screening. ¿Qué está indicado? Está indicada la mamografía una vez al año entre los 40 y 69 años. Eh, de preferencia se hacen pacientes que tengan expectativas de vida de 5 a 10 años, ¿ya? Una vez al año, pero ya sabemos que si en medio encontramos algo que no nos parezca que no está bien, podemos adelantar la cita. La mamografía es la que se utiliza como screening, pero muchas veces en pacientes menores de 40 años que se hacen detección precoz porque su familiar se diagnosticó de cáncer de su familiar directo, se diagnosticó de cáncer de mama a una edad muy precoz, entonces ella tiene que empezar su prevención secundaria antes. Entonces, en ellos las mamas son más densas y las mamografías no van a tener mucha resolución. Entonces, ahí utilizamos la ecografía, que muchas veces es complementaria a la mamografía y se utiliza en pacientes menores de 40 años. ¿Ya? Esto es lo que podemos hacer. Y así nosotros completamos nuestra prevención primaria y nuestra prevención secundaria. Muchas gracias.